ahora nos vamos a Colombia, donde la situación de Nicolás Petro, el hijo del presidente colombiano, sigue siendo tema de debate nacional por sus complicaciones judiciales. Así que de eso estaremos hablando con Estefanía Meira Serantes y un invitado que nos trae que vale la pena escucharlo. ¿Cómo estás, Estefi? Contanos un poco en qué está la situación de Nicolás Petro. Darío, ¿cómo estás? El caso más mediático y nombrado de la presidencia de Gustavo Petro, pues su hijo mayor, y este juicio que se adelanta ya por 2 delitos, enriquecimiento ilícito y también lavado de activos. Aquí estamos con Alejandro Carranza, nada más y nada menos que su abogado, que de primera mano nos va a contar detalles acerca de cómo va este proceso y sobre todo ellos están haciendo hoy, Darío, una denuncia, y es que Nicolás Petro ha recibido aparentemente amenazas. Abogado Alejandro Carranza, bienvenido a DNews. Buenos días, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, y usted, arranquemos esta entrevista hablando de las amenazas que ustedes están denunciando en contra de la vida de Nicolás y su familia. Bueno, pues aquí se ha venido polarizando la discusión porque desafortunadamente se ha utilizado el sistema penal, el derecho penal, como una plataforma para atacar la política y para atacarse ideológicamente. Así es que un caso tan sencillo como el de Nicolás, pues se ha deformado realmente en un show mediático y en un problema social en el que han venido insultando, siendo agresivos, y uno puede entender eso en un mundo polarizado, pero definitivamente lo que no se comparte es que ya esos insultos han venido subiendo de tono y ya han amenazado de muerte al hijo de Nicolás, que es un bebé de 1 año de edad. Han venido deseando pues la muerte de su esposa Laura, enviando mensajes diciendo que serían unos muertos para este tema. Así que es algo que no se comparte y es algo que no se entiende. Y es lo que se denuncia por parte de Nicolás. Se ha venido denunciando desde hace más o menos un mes, pero pues en la medida que ha sido más crítica esa situación y dado que él está con una medida dictada por un juez que lo mantiene en un solo sector de Colombia, pues es algo, digamos, que se vuelve más crítico. Claro que sí. Abogado, porque coincidencialmente desde que asumió la nueva fiscal los tiempos al parecer pues han sido un poco dilatados y el proceso ha tenido algunos tropiezos? ¿Qué ha pasado con el proceso desde que asumió la nueva fiscal? Bueno, hay que hacer una claridad, y es que en el sistema penal colombiano no funciona el procedimiento por las decisiones de la fiscal o por determinación de la fiscal. La Fiscalía en Colombia inicia una indagación preliminar que nace con un reportaje periodístico. Ahí entonces empiezan su indagación, definen hacer una imputación en medio de unas capturas abiertamente ilegales, abusivas, desproporcionadas, con unas fuentes de información que están siendo reprochadas y criticadas, y finalmente llegan ante el juez de conocimiento todas estas actuaciones, y es ante el juez que se ha venido realizando las actuaciones. Pero desafortunadamente, mire lo curioso, este es un proceso en el que la Fiscalía, para supuestamente probar algo tan sencillo como el incremento patrimonial de 1.000 millones de pesos, que no alcanza a ser $500.000 ni $300.000, necesitó buscar 2.300.000 pruebas, 2.300.000 archivos, y con eso pues pretendían que los defensores anteriores los recibieran como vinieran, leyeran de inmediato, y eso es algo pues que va contra la razón y la lógica. Si uno colocara un equipo de 6 personas para trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde para leer 2.300.000 archivos, eso tardaría más o menos 6 años. Y han pasado un par de meses desde que la Fiscalía hizo su descubrimiento, lo hizo irregularmente, eso fueron las denuncias que se hicieron por parte de la defensa, pero los medios de comunicación desafortunadamente han tergiversado y entonces toman todo como una dilación y no como una garantía procesal. Y es que, repito, el proceso penal no debe ser utilizado como arma política. Darío, el abogado ya te escucha si tienes preguntas desde estudio. ¿Cómo le va, doctor? En principio, la causa, entre otras cosas, contra Nicolás Petro tiene que ver con la denuncia de que ha habido un enriquecimiento ilícito.
¿Cómo justifican ustedes los bienes y el estilo de vida de Nicolás Petro? Bueno, pues quiero contarle que nuestras manifestaciones van a ser procesales, precisamente porque quedaría yo aquí en entredicho quejándome de que los medios han deformado, de que todo se tergiversa, pero venir a hacer una defensa ante usted sobre esto. Lo que yo le puedo decir es que Nicolás tiene una presunción de inocencia que próximamente en los siguientes debates pondremos de presente ante la opinión pública a través de la audiencia pública todas las arbitrariedades y abusos cometidos por la Fiscalía General de la Nación, y todos podrán observar y juzgar cómo fue que tomaron el derecho penal para atacar políticamente al padre de Nicolás Petro. Pero aquí, digamos, poderle hacer una base de opinión pericial para sustentarle o no, pues me queda mal. Lo que yo le puedo decir es que a todos sus televidentes que tengan la seguridad de que aquí no hubo delito y se va a registrar en las próximas audiencias todo lo que tenemos, porque ha llegado la hora de defendernos. Lo que pasa, doctor, es que el propio Nicolás Petro contribuyó contra esa operación contra su padre, porque el propio Nicolás Petro empezó a colaborar con la Fiscalía, después se arrepintió, pero él empezó a colaborar con la Fiscalía y empezó a reconocer muchas de las cosas que la Fiscalía estaba planteando. Entonces, el problema que tiene es que él mismo, de alguna manera, declaró en contra de lo que usted está planteando ahora. Bueno, me parece interesante ese planteamiento y ese sí vamos a discutirlo. Ha sido claro que el fiscal del caso, de forma desproporcionada y abusiva, desarrolló este caso. Y en las próximas audiencias ustedes van a poder observar varios elementos que vamos a exponer públicamente. Hoy en día sabemos que el fiscal del caso había filtrado aparentemente los videos de la captura de Nicolás, donde estaba desnudo, donde estaba con su esposa embarazada de 8 meses, en donde lo capturan a la madrugada en un apartamento, una cosa que era absolutamente innecesaria siendo un hombre tan público, un hombre que incluso le había dicho a la Fiscalía con anterioridad que si lo necesitaban se presentaba. Sin embargo, la Fiscalía monta todo este escenario, monta toda esa escena para constreñir la voluntad de las personas. En la comodidad de su estudio de televisión o en la paz de este jardín en donde nos encontramos, es fácil poder decir que no tenía lógica, que hubiera querido colaborar y que ahora se retracte. Porque cuando usted lo capturan de esa forma, cuando usted, siendo incluso el hijo del presidente, se le meten a su apartamento allanándolo, cuando le graban a su esposa, que estaba de 8 meses de embarazo, poniendo en riesgo toda esa situación, cuando lo constriñen emocionalmente, todos los medios de comunicación lo atacan, nadie le dio el beneficio de la duda, sencillamente cayó el juzgamiento público como un mazo gigante sobre su dignidad y lo meten en el búnker de Bogotá. Y mire lo curioso, y es que si los hechos eran de Barranquilla, la audiencia debía darse a Barranquilla, pues lo lógico era que lo hubieran puesto ante un juez en Barranquilla, pero lo hacen viajar, lo meten en el búnker donde ni siquiera el presidente pudo visitarlo para poder contener ese miedo y poder utilizarlo y así poder afectar la templanza, que así uno tenga valores en esta vida, todos los que quiera, cuando se afecta la templanza, pues las personas pueden llegar a pensar es en su supervivencia, pueden llegar a pensar lo peor, y este es un joven que estaba a punto de tener su primer hijo con una mujer que ama, de una historia pues de amor y de infidelidad y etcétera, que todo el mundo ha conocido, y cuando la Fiscalía hace eso, pues nadie logra comprender que efectivamente la templanza se afecta así se sea hijo de un mandatario de la República. Todo lo contrario, lo sorprendió porque él decía, si yo soy el hijo del presidente y este es el trato conmigo, ¿cómo será con el resto de personas? Yo he sido abogado de casos muy graves aquí en Colombia, como el caso Supercundi, en donde vi utilizar las fuerzas del orden
los medios de comunicación y grandilocuentes discursos de la Fiscalía para afectar la templanza de las personas y generar un linchamiento mediático. Doctor. Así que nadie puede reprochar que Nicolás con temor hubiera querido hablar con la Fiscalía para ponerse a salvo, y apenas logró ponerse a salvo y ya entender que lo estaban utilizando como un arma contra su propio padre, pues pudo recapacitar, pudo darse cuenta de lo que estaban haciendo, y bueno, en las próximas audiencias ustedes van a descubrir verdades que los van a dejar asombrados. Yo tengo una última pregunta y lo dejo con mi compañera Estefanía. Usted sabe que mientras usted está diciendo esto, que prácticamente plantea a Nicolás Petro como una víctima, como una pobre víctima indefensa, hay muchas personas en Colombia que han enfrentado el sistema judicial sin ser hijos del presidente y que probablemente digan, la verdad es que me cuesta creer que el hijo del presidente sea tan indefenso, con todo el poder que implica ser hijo del presidente y con todos los recursos que implica, como se ha demostrado también a lo largo de esta causa, los enormes recursos con lo que ha contado Nicolás Petro, con lo que no cuentan por lo menos personas de mínima sin el patrimonio y sin el respaldo que tiene. ¿Qué le diría a esos colombianos que creen, que no le creen esto que usted está diciendo y que creen que sí, efectivamente, hay una situación de alguna manera de privilegio para el hijo del presidente? Bueno, privilegio no ha habido de ninguna manera, tanto así que estamos aquí. Yo no soy un abogado de grandes ínfulas ni de sangre azul, yo soy un abogado construido defendiendo personas que han luchado contra el establishment. Y aquí hubo un cambio de gobierno, pero el establishment no cambió, y eso es algo importante que se entienda. No sé si en Argentina lo que le ha costado al presidente Milei poder tomar el control y las riendas del gobierno frente a toda la estructura que había dejado el kirchnerismo. ¿Sí? Ese establishment aquí sucedió también con la Fiscalía General de la Nación, y le voy a dejar una sola evidencia para que lo piensen. Ese fiscal general de la Nación que designó al fiscal que afectó la templanza, la dignidad de mi representado, hoy en día es precandidato presidencial. Eso ya deja mucho que decir. La Fiscalía General de la Nación no puede ser un caballito de Troya, ni puede ser la plataforma política de nadie. Y por esa razón hay que decirle a las personas que no teman, que pongan su fe en la justicia, y la justicia no es de los hombres, la justicia es de Dios, y que sea Dios el que encuentre la verdad y que nos permita a todos los seres como instrumentos llegar a esa verdad y a la justicia para esas personas, y que tengan fe. Estefi. Bueno, abogado, yo quiero terminar esta entrevista preguntándole por una figura clave de lo que ha sido el proceso de Nicolás Petro. No puedo dejar de mencionar a Day Vázquez, su ex esposa, que ha entregado mucha información y aún sigue de a poquito entregando desglosados datos, información. ¿Cuál es el papel que ella va a jugar en lo que resta de este proceso judicial y ahora con su defensa? Pues el propio Nicolás me ha pedido a mí el más profundo respeto por todas las actuaciones de Day, tanto que él públicamente ha dicho que lo único que sea es que ella encuentre su alegría y su paz, y me queda muy mal a mí venir a ir en contra de las propias determinaciones de mi cliente. Lo que sí puedo decir es que esto realmente no es un proceso de lavado de activos. Esto es un proceso en el que se instrumentaliza el dolor de una mujer para atacar la dignidad. Aquí el arma humeante no fue una pistola o un revólver. Aquí el arma humeante fue ese interés abyecto por utilizar el derecho penal para destruir un gobierno o una política. Y yo no soy de ninguna tendencia, a los abogados sencillamente nos corresponde defender a los hombres y a las mujeres, pero cuando encontramos esta clase de situaciones, pues no tenemos por qué temer, y tenemos es que salir a decirlo y a defendernos ante los juzgados y a mostrarle a los jueces y a los hombres las verdades que hayan sucedido. Alejandro, y perdón, Darío, una última chiquitita para cerrar. ¿Tiene miedo de su seguridad? Yo he recibido unas amenazas, pero no tienen que ver con el caso de Nicolás Petro, sino tienen que ver con un caso que vengo denunciando por el despojo de unas tierras y la contaminación ambiental que se hace en Villavicencio, en Ciudad Porfía, por parte de unos señores de apellido Dieterich, y desafortunadamente que contaron con la omisión
o el desapego del que es hoy director de la Agencia Nacional de Tierras y que era exalcalde de Villavicencio. Son temas que tienen relación con el paramilitarismo y el despojo. Nada tiene que ver Nicolás Petro ahí, para dejarle claro a las personas. Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, gracias por habernos dado esta entrevista. Gracias a ustedes y esperemos que podamos mostrar la verdad. Darío, sigo contigo. Declaraciones poderosas del abogado de Nicolás Petro, uno de los casos más mediáticos que ha tenido Colombia en sus últimos años de historia.